En Radio Sefarad, la entrevista. Carlos Colón, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Muy buenas tardes, encantado. Un placer volver a hablar con este periodista y profesor de periodistas, alguien que salió en defensa de Israel, como seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan, en aquellos días de este verano pasado tan difíciles de margen protector, con su artículo Asco, del que hablamos aquí en Radio Sefarad. Y a raíz de ese artículo, en la conversación, salió, Carlos, el tema de que tú habías vivido en Tánger y que tienes recuerdos de esa ciudad cosmopolita, de esa ciudad de concordia y convivencia, que quieres compartir con nosotros. Efectivamente, mi padre vivió en Tánger desde el año 46 al 63, y yo desde que nací hasta los 12 años, hasta el 63 o 64. Uh-huh. Y ciertamente era una ciudad maravillosa. Los años grandes los cogió mi padre, no yo más, del Gran Tánger Internacional, pero la resaca del Tánger Internacional duró hasta los 60, en que se fue apagando la ciudad. Y todo el que ha pasado por Tánger recuerda una cosa, siente una cosa, y es una especie de tolerancia biológica, es decir, una tolerancia que no se piensa, que no requiere esfuerzo. Es absolutamente normal que convivan varias nacionalidades, que convivan varias culturas, que convivan varias religiones. No cuesta ningún esfuerzo, eso es lo mejor que tenía la escuela de Tánger. Es más, escandaliza que haya que hacer un esfuerzo para imponer socialmente o trasladar socialmente el respeto, la convivencia y la tolerancia, porque allí se producían con absoluta naturalidad. Yo estudié en un colegio público francés, cosa que le agradeceré siempre a mi padre, y banca con banca éramos alumnos españoles, franceses, marroquíes, había alumnos de religión musulmana, de religión cristiana, de religión judía o de ninguna religión, y era lo más natural. Y además mi padre era amigo muy íntimo, su mejor amigo era el periodista Samuel Cohen y su mujer Esther, y yo con amigos marroquíes me invitaban a la fiesta del Cordero en su casa, o con Samuel fuimos muchas veces a la sinagoga de Nahón, o teníamos a todos los amigos invitados a la primera comunión, y daba exactamente igual ser español, francés, italiano, ser marroquí, ser musulmán, ser cristiano. Era una cosa absolutamente indiferente, a la que por otra parte no había que renunciar en el espacio público, que sería otro error que se está cometiendo. No es que nadie disimulara ser lo que era, es que todo el mundo era lo que era sin ningún conflicto. Luego hablaremos de Samuel Cohen, esa persona, ese periodista del que nos has adelantado algo, pero cuando cierras los ojos o cuando piensas en Tánger, ¿qué imágenes te vienen, Carlos? La bahía, lo primero, es una ciudad blanca que se va como derramando hacia la bahía, la ciudad blanca derramándose hacia la bahía, las cuestas terribles que tiene Tánger, y los muchos mundos que convivían, la diferencia entre el Tánger europeo, del Boulevard Pasteur, del café de la Plaza de Francia, del Café de París, y el Tánger, que estaba también allí marroquí, más típico si quiere, de la Casbah, del Zoco Grande, del Zoco Chico. Ese es el primer recuerdo. El primer recuerdo es un olor que es muy difícil de describir, porque es olor a aire puro y frío, al aire del estrecho en los días de invierno, y la claridad de la luz que permitía ver España. Esos son lo primero que se me viene a la cabeza. Y la sensación de, fíjate que es difícil en un niño, pero la verdad es que allí no la tenía, la tuve cuando volví a Sevilla. Esa maravillosa sensación de libertad. Mi padre era periodista y vivíamos también una vida un poco bohemia, con muy poco dinero, pero muchísimos amigos maravillosos y muchísima tertulia maravillosa. Pues una sensación de libertad también, de euforia y de libertad. También. El gran José Luis San Pedro, que fue también tangerino, dijo una vez que cuando él dejó Tánger y se fue, no recuerdo si a Madrid o a Barcelona, la sensación que tuvo fue haberse ido de una gran capital a un pueblo de provincia. Porque siendo tan pequeñita Tánger, que no era muy grande, la sensación de amplitud espiritual, mental, intelectual, era inmensa. Eso es lo que todos los que habéis tenido la suerte de nacer o vivir allí nos trasladáis de Tánger. La verdad es que suena muy, muy envidiable.
Y era una situación muy peculiar después del protectorado, la ciudad internacional, muy colorista. La parte más colorista la vivió mi padre, no yo. Los espías, mis padres al principio vivieron en una pensión, que eso parece una película, realquilado de una señora italiana que, por cierto, le enseñó a mi madre todas las maravillas de la cocina italiana, y el marido se suponía que era un espía del gobierno italiano. En realidad me parece que el pobre hombre lo que era un flojo, que se pasaba el día por los cafés a ver si pescaba alguna conversación. Era un mundo muy novelesco, muy novelesco. Y con grandísimos intelectuales, no solo los más famosos como Paul Bowles, que siempre se relaciona con Tánger. Es que en una etapa del diario España, que era en el que trabajaba mi padre, el director fue don Gregorio Corrochano, en otra etapa fue Eduardo Aroteclen, y en una etapa intermedia fue Manuel Cerezales, que era uno de los mejores críticos españoles de literatura, y estaba casado con Carmen Laforet en su esplendor, muy pocos años después de publicar la novela Nada, y tener a Carmen Laforet en casa era normal. Después me sorprendió cuando llegué a España quién era Carmen Laforet, porque para mí era una visita de casa. Qué suerte. Bueno, y también era alguien muy entrañable para tu familia, Samuel Cohen. Samuel Cohen era el mejor amigo de mi padre en Tánger, su amigo entrañable, y Esther, su mujer, era como una segunda madre para mí. Y es una persona que tal vez habría que reivindicar, en parte por su genealogía y en parte por su obra. Su padre, que era Moisés Cohen Laredo, era muy importante, había sido presidente de la comunidad israelita de Tetuán, había sido presidente de la comunidad israelita de Tánger, participó en muchísima obra benéfica. Su madre, que era doña Estrella Garzón Pinto, era una señora también muy conocida en la sociedad tangerina por sus obras benéficas, su colaboración con la comunidad hebrea, etcétera. Y lo más curioso, tal vez, hablando de su familia, es que él era sobrino, nieto y sobrino de dos grandes personalidades intelectuales de Tánger, del periodista Isaac Laredo, que entre otras obras dejó la Memoria de un viejo tangerino, y de Abraham Isaac Laredo, que fue secretario del Consejo Judío de Tánger, fue su presidente desde el 59 y que era erudito, filántropo, que escribió obras muy importantes de investigación como Los orígenes de los judíos en Marruecos. Y hay una historia todavía más curiosa, si quieres, o la historia o la leyenda dice que la familia del padre de Samuel, los Laredo, inspiraron a la mujer de Bloom, el personaje del Ulises, de James Joyce, que se decía allí, y está escrito en otra fuente, la mujer de Leopold Bloom era hija de una judía gibraltareña que se llamaba Lunita Laredo, que en la ficción del Ulises de Joyce se casó con un mayor inglés, con el mayor Brian Tweedy, y fue la madre de Molly Bloom, la mujer del protagonista del Ulises de Joyce. Y eso se comentaba como una leyenda, pero aparece en obras sobre Joyce, esa filiación gibraltareño-tangerina a partir de los Laredo de la familia de Samuel. Fíjate qué conexiones más interesantes nos estás descubriendo. Es muy curiosa la vida de Samuel. Él estudió Derecho en Sevilla, fue periodista, escribió muchos libros, dio conferencias por todo el mundo, dio varias veces la vuelta al mundo y estaba en el diario España desde que se fundó, en 1938, que tiene una fundación curiosa. La fundó el mejor periodista taurino que ha habido en la historia de España, don Gregorio Corrochano, y el coronel Juan Luis Beixbeder, que era alto comisario de España en Marruecos. Curiosamente, se funda en el año 38 como órgano de propaganda todavía durante la Guerra Civil, del bando franquista, pero al estar en Tánger, aislado de la península, y sobre todo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, acoge a muchos republicanos exiliados, el diario España, y se convierte en el órgano más fiable de información, porque daba información sobre los aliados, información verídica sobre los aliados. La censura, era un periódico español, lo dejaba pasar en España, y durante la Segunda Guerra Mundial hizo su reputación de periódico liberal, independiente, y llegó a vender 50.000 ejemplares.
en la península. Fue un periódico muy, muy importante que acogió pues a Corrochano, a Fernando Vela, el discípulo de Ortega y Gasset, a Menéndez, a José Luis Navarro, a Moreno, que había sido un hazañista periodista de las Cortes, a Manuel Cerezales, a Eduardo Aroteglen, a grandísimas personalidades. Samuel estaba allí desde el 38 y fue durante muchos años redactor, luego redactor jefe y subdirector del periódico. Era un extraordinario analista internacional, muchos años corresponsal de ABC de Edición Nacional de Madrid, con el seudónimo de Claudio Laredo, que él cogió como homenaje a los Laredo. Se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, no había internet, no había nada para oír los noticiarios internacionales, tenía un bagaje intelectual impresionante y un maravilloso sentido del humor, un talante cosmopolita realmente envidiable. Era un digno hijo de Tánger entonces, ¿no? Era un digno hijo de Tánger y era un digno hijo de Israel, digamos, en el sentido de que siempre tuvo muy a gala su familia. Él no era una persona especialmente creyente, la mujer Esther sí, pero como sevillano que soy, en Sevilla entendemos muy bien que haya personas que no sean formalmente creyentes, pero que se emocionen profundamente con la Semana Santa. Y Samuel, como judío, iba puntualmente a la sinagoga y además tenía una hermosa voz y le encantaba, se desgañitaba cantando en la sinagoga. Él cumplía con los ritos y respetaba la religión, y quien lo llevaba por la senda derecha era Esther, que sí era una persona muy religiosa. Oye, y si tu madre hacía buenos platos italianos, me imagino que Esther Cohen también cocinaría bien, ¿no? Esther Cohen lo que le daba era la dulcería judía de una forma admirable. Nunca lo olvidaré. Hacía unos dulces maravillosos. Me hizo una fiesta de primera comunión inolvidable. Y cuando ya nos vinimos en el 63 a Sevilla, ellos siguieron visitándonos mucho en Sevilla y siempre venía cargada de dulce. Siempre venía cargada de dulce. Era una mujer guapísima, morena, judía mediterránea, grandona, muy protectora, muy maternal, a la que quería yo con locura. Bueno, y ese amor lo has trasladado a esta entrevista. No sé si quieres contarnos algo más, Carlos, antes Samuel de despedirnos. Dejó muchos libros escritos, especialmente uno estaría bien que se reeditara, que se llamaba La Puerta Secreta, que ahora mismo es difícilmente encontrable. Desgraciadamente murió muy joven, murió en el año 72 a los 58 años. Un año después que cerrara el periódico, como si no hubiera podido sobrevivir a la vida de su periódico. Fíjate, tu padre también falta hace muy poco, ¿no? Mi padre lo sobrevivió muchos años, sí, falleció este verano. Uh-huh. Y siempre recordó a su amigo Esther en su despacho, tenía una foto con él en la redacción del España. Para él fue muy dura la pérdida de Samuel, durísima. Pues sí. Y después, años después, falleció Esther en Gibraltar. Uh-huh. Falleció en Gibraltar. Si nos oye algún tangerino y quiere poner una piedrecita en su tumba, Samuel está enterrado en el cementerio de Beit Ajabín, sepulcro 107. Lo tengo anotado porque como pienso ir a Tánger, pues quiero visitar en nombre de mi padre su sepultura. Pues seguro. No como algo triste, que no es cuestión de ponerse triste, sino como el reconocimiento de cariño y de amistad y de recuerdo hacia quien fue un gran amigo de mi padre, y para mí era como una luz. Uh-huh. Imagínate ya en Sevilla incluso, un estudiante de 14, de 15 años que aparecía Samuel, que venía a dar una conferencia en Estocolmo o en Nueva York, con un aire cosmopolita en la España de los 60, hablando de cine, hablando de libro, hablando de música. Yo sentía mucha admiración y me influyó también mucho el ejemplo de Samuel. Has sido muy afortunado, como nosotros, de que nos hayas contado esta historia de Tánger, que es tu historia. Y si te parece, Carlos, dedicamos esta entrevista a la memoria de tu padre y a la de Samuel Cohen y Esther Cohen. Perfecto, porque los tres estarán juntos ahora mismo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por permitirme hacer este recuerdo de Samuel y de Esther sobre todo.